Hola muchachos, ¿cómo están? Soy Paul Luna, o como pueden ver mi username o mi nombre de usuario, aquí en la esquina izquierda, acá abajo, es Kyle Dark. Entonces el día de hoy, este es mi primer video game, mi primer video, y les quiero mostrar referente a este juego llamado Spore. Es un juego que me fascinó desde hace mucho tiempo y no recuerdo el año en el cual lo publicaron, pero creo que fue en el 2009 aproximado, y comencé a jugarlo en el 2013, ya hace como 3 años creo yo que ha pasado, y posiblemente más de 6 años que ha pasado desde el día de la publicación de este juego. Pero decidí hacerlo porque es un juego en el cual pues habla de mutación, habla de evolución de especies, y pues es un juego divertido. O sea, me gustaría que ustedes lo vieran y espero que les guste. Y para comenzar tenemos que escoger un planeta que no tengo ni idea de cuál escoger. Esta es la primera versión que sacaron, la primera versión en la cual es solo Spore, como se llama el juego, allí lo ven. Pero sacaron otras 2 versiones, o prácticamente una versión más, que es de aventuras galácticas, lo cual no tengo esa edición por ahora, y además que intenté jugarlo en otra computadora anteriormente, más pequeña que la que tengo ahora, 13 inches, y intenté jugarlo con la segunda versión y no iba muy fluido. El juego todo el tiempo se trababa, hasta que logré obtener esta nueva edición, esta nueva computadora, en la cual el juego fluye con más tranquilidad. Y escojamos nuestro planeta. Puede ser cualquiera, puede ser no sé cuál. Sería un poco raro comenzar en un planeta en el cual tiene el mar, el océano de color morado, rojo. Pero bueno, este es un planeta alienígena. Comencemos. Tenemos 2 opciones. Siempre comenzamos por el Cell Stage, en la etapa celular. Entonces tenemos 2 formas: herbívoro o carnívoro. Está en inglés, disculpen. US. No es lo mismo. Y pues siempre se hace más fácil encontrar o comer carne en el principio, en el estado celular, pero ya con el tiempo se vuelve más complicado, así que comenzamos como herbívoro. Podemos escoger el tema, no hay tema. Creo que podemos comenzar en cualquier nivel, en fácil, normal o difícil, easy, normal o hard. Ya que llevo un tiempo que no lo juego, comencemos en normal. Y este es el nombre del planeta. Una buena pregunta, no sé cuál. My Lord. Pongamos sí. Ahora sí hablamos. Y comencemos. Pues comienza y va a quedar callado por ahora. El juego siempre es un poco genial. Comienza, pasa el sol, prácticamente se hizo pasar esa estrella, lo que fuera eso. Yo se hubiera destruido miles de pedazos, o se hubiera carbonizado. Sí. Y si eso llegase a pasar ahora, estuviéramos muertos. Y bueno,
sí, comenzamos. Welcome to the tide pool. Throw out, spore, the choices you make impact your future. Ok, bienvenido a la... No sé cómo decir esto, ya se me olvidó en español. Pero entonces dice, el paso del tiempo en el juego, las decisiones que tú tomes impactarán tu futuro. Este fue uno de los primeros juegos en los cuales empezaron a diseñar de que lo que tú hagas en el principio va a afectar el futuro después en el lapso del tiempo, durante el juego. Y después dice, as a cell, your mission is to eat, grow, and evolve. Growth is measuring your progress bar below. Entonces quiere decir, como una célula, tu misión es comer, crecer y evolucionar. Tu crecimiento es medido en la barra de progreso que tienes en la parte de abajo. Como ven, abajo. Sí. Entonces, there is your progress bar. Esta es la barra de progreso. As you eat, you will earn DNA points. You may spend these points on new parts to evolve yourself. As you progress, you grow larger and your world expands. Entonces dice, cuando tú comes el ADN, bueno, en inglés es DNA, en español es ADN, un poco al revés, pero esos son los puntos en los cuales tú necesitas para agregarle las contrapartes a tu célula. Pero, ¿saben qué? Lo voy a mostrar mientras vamos en el juego. And there we go. Somos vegetarianos. Se me olvidó, no tengo un mouse. Normalmente con un mouse es mucho más fácil. Y se me olvidó cómo comenzamos. Hey, hemos crecido. Carnívoros. Los carnívoros siempre buscan la manera de devorarte y hacerte pedazos. Si te das malas. No. Eso es... Oh, ok. Ok, ya sé. Tengo que ir a recoger el chamu. Eso fue horrible. Casi me devoran. Y eso está atrás mío. Tengo que alcanzar antes que me alcance. Sí. Bueno, ya tenemos... casi. Corre. Me mordió. Tenemos que conseguir puntos de experiencia. También cuando vas comiendo cosas en el camino, vas recuperando vida. O sea que cuando alguna criatura te muerde, vas a recuperar vida. Pero vamos con nuestra pareja. Aquí queremos añadir o expandir o evolucionar nuestra célula. Y como ven y tenemos que... Entonces no está mal, ¿por qué no? Eso es un poco confuso. Soy la hembra en el juego. Pues claro. Y como verán, tenemos estas opciones. Spike. Pero vamos a hacerlo mucho mejor. Vamos a hacer omnívoros. Vamos a ponerle una sola cola. No sé por qué tengo dos ojos. Si con uno me basta. Ahora con dos así. Oh, miren. So cute. Toma de bonito. Y pues nos fuimos. Hay que ponerle un nombre. Vamos a ponerle Lucas. En dedicación a mi primo. Muy querido. Let's go. Entonces aquí vamos. Ahora que ya tenemos la parte en la cual podemos comer carne, es mucho más fácil para nosotros absorber. Si me come soy muerto. Ay, Dios mío, estuvo cerca. Ok, no queremos atacar a nadie, realmente. Y pues lo mejor sería que comamos vegetales porque no queremos ser temibles durante el camino. O posiblemente sí, ¿por qué no? Aquí es donde me decían la historia. Aquí vemos el progreso que nuestra célula tiene, no mucho. Entonces, estas son las etapas
o las fases, al fin y al cabo, lo que puede ser. Si eres herbívoro, tú solo consumes plantas o materias orgánicas. Prácticamente casi todo es orgánico, creo yo. Bueno, o sea, si quieres ser omnívoro, comes carne y comes plantas a la vez. O si solo quieres ser carnívoro. Nos conviene a nosotros ser omnívoros, pues eso es lo que ofrece. El paso del tiempo podremos hacer más cosas. Y omnívoros es una buena parte de la vida. Sí, carne, vegetales. No queremos solo ser herbívoros o carnívoros. Así que sigamos andando. Una cosita pequeña. Como tú me habías mordido. Yo se me acuerdo. No huyas, cobarde. De malas. Bueno, empecemos. Pero ahora tenemos algo más que preocuparnos. El que vuela. No, eso es venenoso. Si me muerde una vez más, estoy de malas. Bueno, encontramos a nuestra pareja. Sabe mucho mejor. Ven, esta cosa se está en mi camino. Ok, esa es la distancia. ¿Cómo es que...? Ok, telepáticamente, supongamos. Sí. Y pongamos spikes. Sí, a los lados. Mejor. Más fácil. Así nos podemos defender. ¡Lucas! ¡Nos fuimos! Bueno, no voy a comer nada por ahora. Solo vamos a atacar a nuestro amigo venenoso. Si lo atacamos va a ser mucho más fácil. Hay que evitar que nos toque el veneno, porque si nos toca el veneno estamos de malas. Ya casi. Hasta ahí nomás. Vamos. Ahora utilizamos el mouse, mucho más eficaz. Está ahí nomás. Tengo que rodearlo. Por un lado. Sí. Retrocede. Veneno. Ahí está. Perfecto. Nos sirve bastante cuando vamos en progreso, así encontrando cosas. Al fin y al cabo estamos evolucionando rápido, necesitamos con esos proyectiles. Eso que tiene prácticamente. Ese carnívoro es lo que tiene como un proyectil en la parte de atrás. Y ahora estoy yendo. No, muy tarde. Bueno. ¿Cómo es que va más rápido que yo? No tiene sentido. No, bueno, acepto esa chilla. Tú eres mío. Y casi se lo come él. Casi no me deja. Oh, ¿creías que te queda más fuerte que yo? Solo porque es más rápido. Necesito desbloquear 6 o conseguir 6 para estas cosillas que me noto. Necesito 6 partes, o bueno, lo cual no 6, necesito unas cuantas. Ya prácticamente tengo esto. Mira, uno igual a mí. Sí. Oh, eso es lo que necesito. Estoy peleando. Vamos. Quiere más fuerte. Oh, ahora vas a correr, ¿no, gallina? Vas a correr. Eso es lo que necesito. Relaxe. No estoy muerto. Bueno, por lo menos tengo unos cuantos puntos.
ya conseguí la parte, pero bueno, intentamos. Al fin y al cabo, con el tiempo, algunas de esas criaturas se vuelven tus enemigos. ¿Por qué huyes? No huyas, no huyas, eres mío. Bueno, ya no. Y solo más. Estaba utilizando el teclado, pero después decidí nada. Y ahora volví a utilizar el teclado. Solo tenemos que dar unas cuantas vueltas alrededor. ¿Cómo es posible que que se quiera comer las cosas que yo me quiero comer? Sí, con el tiempo tal vez como... ¿Cómo es posible que me haya ido? ¿De la mano? No. ¿Cómo es eso posible? Vamos a lavar las plantas. Mejor. Ya con el tiempo me ocurrió que no lo intento. Yo creo que tal vez es por eso que necesitas como esas agallas. Busquemos nuestra pareja. Vamos para acá. Y él está. Ella es más grande que yo. Él es más grande que yo. No tengo idea, pero bueno. Solo nos faltan dos, como ven aquí. Estas dos acá. Se me disculpan. Podemos tener Poison. Cuesta 15. Vamos a quitar esta. Vamos a poner esta. Creo que sin ojos no podemos andar. Igualmente sería bonito con ojos. Esos ojotes. Y estos los vamos a poner aquí al lado. Y así nos fuimos. Vamos a seguir luchando un poco más hasta que consigamos los otros dos pedazos. Y creo que termino ese lapso, esa etapa. Y pues creo que se acaba el video. Eso es cierto, estoy jugando normal. Es difícil, todas esas cosas van detrás de ti. Eso no tienen piedad. Y creo que con las agallas, las cosas esas, creo que terminan más rápido. Creo que el difícil son más estas cositas aquí. Estas 4 cosas, creo que son 6. No me acuerdo bien. Perfecto. Perfecto, no puede estar. Otra cosa. Vamos. No. Sí, nos fuimos. Come algo, chiquillo. Soy mío. Vale. Mato a mi hermano. Bueno, no verdaderamente a mi hermano, pero... Solo necesito una cosa más. Está complicado. Esas cosas son peligrosas. Genial. Nunca pensé que este juego, que es tan sencillo, fuera tan difícil en este momento. Solo tenemos que conseguir
unos cuantos más. Siempre como que quiero encontrar todas las partes y además con esta cosa ya con el tiempo y que lo va consiguiendo. ¿Ya? No creo que no voy a poder conseguir todas las partes. Oh no, sí. No creo. Espera, sí. Bueno, creo que esa cosa era. Estoy comiendo demasiada carne. Tengo que comer más vegetales. No, estoy omnívoro. Pero parezco herbívoro. Sí, tengo que matar más. Lastimosamente. Que suena mal, pero no debería, pero no puedo evitar. Cerca. Oh, eso tiene buena. Jeje. Fácil. Tachudo, ¿no? Nos fuimos. Vamos. Se te va la pantalla. Disculpen, muchachos, si hay defectos técnicos. No pensé que fueran muy graves. ¿Cuál parece que son? Cómetelo él, no te comas a mí. Ay, chao. Está complicada la cosa. Un vegetal más. Perfecto. Ahora el detalle es que son más pequeños que este. Y muchas cosas negras. Vamos a usarlas. Este es el que necesito. Si no, va a ser la última pieza. ¿Cómo es eso posible? Voy a tener que hacer un poco más. Bueno, lo bueno es que tengo diagonal. Entonces, que esto de verdad, ¿en serio me quieren matar? Tengo las pulgas. Bueno, también no sé cómo me haría. Bueno, tengo que buscar los verdecitos. El verde. Estoy bien. Parezco más como el... Tengo que sacar antes de... Nazi, está killing me. No te voy a dejar correr. Mató la que era mi compañera. Genial. Bueno, no es que sea genial, no es que no es genial. No sé qué hacer. Voy a buscar primero a la compañera. Voy a aumentar unos cuantos. Componer más skills, más habilidades. Y ya después lo evoluciono. Ya me falta un poquito. Y nomás. Pongámosle. Si ponerle poison. Cuesta 25. Pues pongámosle esto también. Fast.
sí, necesitamos envenenarlo. Vámonos, Lucas. Debería cambiarle el color, no le he cambiado. Ok, no sé si está emocionado. Así va a ser más fácil. Sí. Vale. Ya desarrolló cerebro. Genial. Todavía no me quiero ver, quiero escribir la última parte. Dice, when it comes to swimming in a sludge, you rule the pool. Cuando se trata de nadar, tú dominas, que sea eso, y tú dominas la piscina. Y el otro no me percata de ello. Perfecto. Son venenos. Necesito incrementar. Quiero de verdad esa pieza, pero no puedo trazar la piedra. Tendría que ir más. Una pieza más. Es que me devora. Bueno, nos vemos. Entonces, the timeline shows the history of the action you have taken during life as a self. Entonces, esto muestra un tiempo de vida en tu historia en la cual has tomado acciones y cosas así. Y nos hemos mantenido como omnívoros. Hemos hecho un buen trabajo. Y sigamos. Que nos muestra poco a poco el progreso, cuánto hemos y cuántas veces nos hemos matado en las etapas. No nos fue muy bien que digamos, pero intentamos y nos vemos. Y aquí entramos a la segunda fase de la vida, supongo. Disculpen si se está demorando bastante. Quisiera pausar el video, pero no puedo tampoco. De verdad, disculpen. Ok, tenemos que ponerle piernas. ¿Por qué hay que ponerle piernas? Porque si lo hubiéramos logrado conseguir. El ponerle piernas nos ayuda. O sea, que es ponerle esta. Speedrun, entonces un speedrun. Pero esta se ve mejor. Sí, con esta es suficiente. Sí, saben que creo que pueden ser más musculosos. Ok, espera. Así. Ahora sí estamos hablando. Bueno, ya no va a ser Lucas, sino que va a ser San Antonio. No, mentira. Pongámosle Marcus, para que suene serio, así avanzado, o sea, civilizado. Y descripción. Perfecto. Sin ofender si algún Marcus es en el juego, no me tomen a mal. Es solo el juego. Y el color. ¿Saben qué? Pongámosle algo más tierno. Sí, esto se ve bien, sí. ¿Por qué no? Y
Nos vemos. Vamos, pequeño. Y disculpen, este es mi primer video. No pensé que me fuera a tomar tanto. Disculpen, de verdad, no era mi intención. Y bueno, si les gustó, presionen el like button, el botón de gustar. Y hasta aquí. No, espera. ¿Por qué mi monstruo o mi criatura se ve así? Parece como si lo hubieran pintado con un broche. Yo no sé. Es parece como si tiene un jetpack o propulsiona chorro en la parte de atrás. Nalgas. Bueno. Que it is the beginning of a new day, and for you a whole new strange and wondrous. So heard that you say the word world. Air fills your lungs as you stretch into your limbs in your new home. Dry land, the race to the evolve has begun. Ok, es un principio de un nuevo día. Y para ti, un nuevo mundo de cosas extraordinarias, creo yo, en este mundo. Aire entra en tus pulmones o llena en tus pulmones, y mientras que te vas estirando tus piernitas, creo yo, en tu nueva casa, porque prácticamente invadieron, en tu tierra seca, la carrera para la evolución ha comenzado. Y there we go. Y ahora, now you are a creature surrounded by your nestmates. Ahora tú eres una criatura rodeada de otras criaturas, amigas tuyas. Y para evolucionar tú vas a necesitar encontrarte contra otras especies en el planeta y ganar ADN. Es esta cosita de acá. Y mientras que obtienes más ADN, tu barra de progreso va a seguir aumentando. And let's take a look. Veamos una mirada. Esa es la barra de progreso. ¿Por qué no quitarle el tutorial? Estas son las cosas que tú tienes que cumplir. Como soy omnívoro, puedo comer fruta o carne. Es mucho mejor sobrevivo en alguna parte. Y en la otra dice Find my part to evolve. Y hasta aquí llegué con el video. Y muchas gracias a todos ustedes. Espero que pasen un gran y maravilloso día. Hasta luego.